Bienvenida, bienvenido a nuestro espacio de encuentro. Este va a ser un espacio íntimo donde vamos a estar conversando sobre los temas que a nosotras las mujeres nos interesan, nos preocupan, nos motivan. Esos temas que surgen en nuestras charlas de mujeres, bueno, eso y más. Acá vamos a estar entrelazando emociones, sensibilidad, creatividad, intuición, inspiración, aprendizajes, también miedos, creencias, bloqueos. En este espacio te propongo ir en la búsqueda de aceptar quién sos. Vamos a ir en la búsqueda del equilibrio de nuestra energía masculina y femenina, porque sí, esos dos aspectos nos habitan, esos y muchos más, por supuesto. Y también buscaremos reconocer nuestro valor, buscaremos reconocer nuestros talentos, nuestros dones, para compartirlos con el mundo, porque de verdad creo, estoy convencida, que el mundo necesita de ese talento especial y único que cada una de nosotras tenemos. Para algunas es la empatía, para otras es la motivación, para otras es la creatividad, para otras es la bondad. Talentos, dones, cualidades muy necesarias en este mundo que vivimos. Y te voy a proponer reconocer nuevas posibilidades y también te voy a invitar a ir más allá de tus propios límites. Soy Vivi Fireman y mi historia es la historia de una mujer que intuía que había algo más grande que la estaba esperando. Soy una mujer que se animó a ir por su pasión. Con miedo, sí, porque fue con miedo, fue con dolor, fue con incertidumbre. Personas que quedaron atrás, nuevas personas que se cruzaron en mi camino. Y me animé a salir de la seguridad y de la tranquilidad para ir por un camino desconocido, incierto, lleno de desafíos, que me permitió descubrir mi propósito mientras lo iba caminando. En este espacio te voy a abrir mi corazón. Te contaré vivencias personales y también te voy a contar historias de otras mujeres maravillosas, inspiradoras, poderosas. Este podcast nace en diciembre y no es cualquier mes para mí diciembre. Diciembre es el mes de mi nacimiento. Para quienes saben de astrología, sí, soy Sagitario, con luna en Escorpio, ascendente en Aries. Nací un 8 de diciembre de 1966, hace ya 58 años. Este podcast viene como fruto de mi crecimiento interior, como fruto de un nuevo desafío que me planteé en este momento de mi vida. Y este desafío tiene que ver con animarme a mostrarme, hacer escuchar mi voz, considerar que lo que tengo para aportar es valioso y que puede ayudar a otras personas en sus caminos. Este podcast entonces es un nuevo desafío y considero que estamos en continuo crecimiento. Permanentemente en la vida se nos presentan desafíos y ahí está, ¿qué hacemos con ellos? Y si queremos seguir evolucionando, bueno, será cuestión de animarnos a ir por ellos, ¿no? Empecemos por el principio. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo llegué a ser esta mujer que soy hoy? Como te contaba entonces, nací un 8 de diciembre por parto normal. Fui una hija muy esperada. Mi familia de origen, compuesta por mi mamá, mi papá, mi hermana menor y una hermanita mayor que partió muy pronto, a las pocas horas de nacer. Tuve una linda infancia. Recuerdo mucho algunas anécdotas que me han quedado para siempre en mi corazón. Recuerdo mucho las salidas con mi papá, con mi hermana.
nos llevaba a la Plaza Irlanda. Para quienes vivimos en Buenos Aires, en Cava, bueno, sabemos que la Plaza Irlanda está ahí en el barrio de Flores y yo vivía muy cerquita y mi papá nos llevaba a andar en bicicleta por la plaza y siempre nos estaba cuidando con su mirada atenta. Recuerdo mucho también las salidas en familia, al zoológico, recuerdo los veranos en el club, la pileta, las amigas, saltar al elástico, jugar a la mancha. Mi adolescencia fue hermosa, fue un gran periodo en mi vida, una etapa en la que disfruté, hice amigos, conocí a mi primer amor, las salidas, los bailes, los fines de semana en el club. Traspasar esa timidez que me había acompañado durante toda mi infancia, los veranos en Miramar, los amigos también de esa época. En la adolescencia me gustaba mucho cantar y había hecho un grupo de amigos que tocaban la guitarra, tocaban la batería y que me propusieron ser la cantante de su banda. Y ahí fui. Diría que fue mi primer animarme. Luego la juventud y ahí otra etapa de la vida. Y algunos amigos dejamos de vernos, fueron quedando en el camino. También quedó en el camino ese primer amor y dio lugar a conocer al hombre de mi vida, al hombre con el que proyecté una familia, hijos, noviazgo, casamiento, el nacimiento de los hijos. Una etapa de la vida de toma de decisiones, qué estudiar, de qué trabajar, la elección de una carrera y luego también la elección de dejar la carrera para dedicarme a la crianza de mis hijos, para estar cerquita de ellos y acompañarlos en su crecimiento. Una vida familiar muy bella, la pasábamos muy bien y una necesidad interior que empezó a crecer en mí. Un fueguito por dentro que en algún momento empezó a quemarme, empezó a hacerme ver que había cosas que estaba necesitando vivir. Una inquietud, una incomodidad, un algo que no podía explicar. La vida era hermosa, la familia, los hijos, pero algo adentro y sin poder explicarlo me pedía algo más, que no sabía qué. Luego de los primeros años de crianza y de mi dedicación full time a la maternidad, decidí que era momento de retomar la vida laboral, la vida profesional. Mi primer trabajo, mi primera formación, análisis de sistemas, había quedado atrás y era momento de decidir, ¿y ahora por dónde sigo? Y ahí renace en mí la pasión por el arte, una pasión que de niña había estado muy presente. Todavía conservo las agendas con los dibujitos que hacía, no podía parar de dibujar. También recuerdo con mucho cariño esas tardes con mi abuela, con la Lala, tejiendo, bordando. Las manualidades habían estado muy presentes en mi infancia. Y bueno, por esas cosas de la vida habían quedado ahí, en el camino. Y en este momento que decido retomar, que decido reiniciar una etapa laboral, profesional, de aprendizaje, elijo el arte como camino. Y ahí viene la carrera en Bellas Artes y viene el aprendizaje de distintas técnicas y viene mi propia expresión artística, pinturas que aún conservo, vienen muestras, galerías y tantas cosas más que de alguna manera a mí no me terminaban de llamar la atención. Nuevamente la intuición
me decía que el arte era más que eso. No sabía qué, pero intuía que había mucho más. Un día, una intuición nuevamente, un impulso, una sensación, ese motorcito interno que pude escuchar, me llevaron a contactarme con una fundación de ayuda a niños con cáncer, porque sentí la necesidad de ir a brindar algo a otros. ¿Y de dónde salió eso? Bueno, a veces esas necesidades vienen de un lugar inexplicable. En el tiempo por ahí lo pude ir analizando en terapia, pero en ese momento fue un llamado. Si nos remitimos al viaje del héroe, donde ese viaje comienza con un llamado, para mí fue el llamado a comunicarme con una fundación para brindar algo de mí a otros que lo necesitaban. Y así entonces es que en la fundación me recibieron con los brazos abiertos, me preguntaron, bueno, ¿qué sabes hacer? Les comenté que había hecho una carrera en Bellas Artes y me dijeron, perfecto, vas a venir a darles un taller de arte a los niños y a los adolescentes que pasan por acá. La verdad, tengo que reconocer que esa propuesta me horrorizó, me dio mucho miedo. Yo nunca había dado un taller de arte, menos para un público tan especial. La verdad es que tuve miedo, quise decir que no, de hecho dije que no. Y bueno, siempre están los mentores en el camino, siempre están esas personas especiales que alientan, que motivan y que nos dicen, sí, vos podés, dale, adelante. Y eso fue para mí la coordinadora de la fundación y me animó y terminé diciendo, sí, ok, acepto. Y ahí podría decir que fue un antes y un después en mi vida. En la fundación se confirmó eso que venía intuyendo, que el arte estaba para mucho más. Y sí, no puedo explicar las experiencias que hemos vivido ahí, en ese taller de arte, con los niños, con los adolescentes, con sus familias. La invitación a las mamás a participar del taller, la conexión única que se daba entre esos niños, sus padres, sus hermanos, el arte propiciando el juego, el arte propiciando la diversión, la expresión. Muchas vidas se transformaron en este taller de arte. Y ahí pude confirmar, el arte es mucho más. Y ahora que intuitivamente me fui manejando, ¿cómo hago para seguir aprendiendo sobre esto? Y me puse a investigar y descubrí que existía una formación llamada arte terapia. Hasta ese momento, la verdad, no tenía ni idea. Por eso es que digo que mi propósito fue apareciendo al andar, mi camino se fue haciendo al andar. Entonces empiezo a formarme en arteterapia, años profundos, años intensos de formación, años movilizantes también a nivel personal, años donde se estaba dando en mí una gran transformación, otro antes y después en mi vida. Nuevamente, cosas que se ganan, cosas que se pierden, personas que van quedando atrás, posibilidades que van naciendo. Y luego de esta formación, la necesidad de seguir aprendiendo. Y me sentí muy atraída por conocer más sobre el comportamiento humano, sobre la empatía, sobre actitudes importantes en el contacto con un otro. Necesité seguir aprendiendo acerca de cómo acompañar a otras personas en sus propias búsquedas. Sentí fascinación por muchos temas, por conocer más sobre nuestros orígenes,
por crear mi árbol genealógico, investigar acerca de la historia y la herencia familiar. Me sentí atraída por símbolos personales, los símbolos colectivos, el inconsciente colectivo. Me sentí atraída por arquetipos, lo transpersonal, que es eso más grande que nos contiene, eso que sentirnos parte de un plan mucho más grande y ser piezas de ese gran engranaje. Y cuanto más aprendía, más quería seguir aprendiendo. Muchos temas me gustaban. Soy una persona curiosa. Y mientras seguía formándome y aprendiendo, también iba creciendo en experiencia. Comencé acompañando grupos con diversas cualidades y con diversas potencialidades, grupos que me enseñaban cada vez más cómo acompañar, cómo estar cerca, cómo ayudar a que cada persona descubra eso único y especial que lleva adentro. Y luego entonces me animé a acompañar personas de manera individual, muy personal, personas valiosas que ni siquiera se daban cuenta de su propio valor. Y entonces fui descubriendo qué era lo que más me motivaba en este camino de acompañamiento, qué era lo que me inspiraba, lo que me emocionaba. Y ahí, como dije hace un momento, fui descubriendo mi propósito, mi camino, mi Ikigai. ¿Qué es eso del Ikigai? Últimamente lo menciono mucho. Bueno, el Ikigai viene de la cultura japonesa y nos enseña a ver, a reconocer eso en lo que somos buenas, eso que nos sale fácil, eso que el mundo está necesitando y eso que me permitiría vivir. Y la unión de todo eso es el Ikigai, el propósito, el camino elegido. Este tema me motiva, me enciende. Este tema da nacimiento a un programa que vendrá para que cada persona pueda descubrir su propósito, su Ikigai, y pueda trascender sus propios límites, pueda descubrir sus dones, pueda animarse a compartirlos con el mundo. Y esto me motiva porque, como se darán cuenta, viene de mi propia vida, de mi propia vivencia. Y hasta acá te conté mi camino, mi historia, cómo llegué a ser la persona que soy hoy. Por supuesto, hay tantos temas más para seguir conversando, pero quería que empieces a conocerme, que comprendas que mi motivación actual es producto de un camino recorrido. Y un camino que seguirá llevándome, vaya a saber por dónde, y que me invitará a nuevos desafíos. Y estará siempre presente esta llamita interna que me dirá, dale, vamos por más. Y para cerrar, por supuesto que el arte tiene que estar presente. El arte cambió mi vida y cambia la vida de tantas personas. Y en este espacio íntimo, también va a estar presente para por ahí traerte alguna idea para que puedas seguir conociéndote mejor, para que puedas seguir revisando esos temas que por ahí tenés ganas de mirar un poco más profundamente. Entonces, en este espacio, una propuesta arte terapéutica va a estar siempre presente. Y por ahí, como es el primer episodio, me gustaría contarte que no es necesario que sepas dibujar, que sepas pintar. En arte terapia lo que importa es el camino, justamente. Lo que importa es ese proceso de creación con todo lo que va transformando por dentro. Es esa obra creada que expresa nuestro mundo interno. Es una fotografía del alma en un momento específico de nuestra vida. Y las creaciones nos hablan,
Las creaciones nos cuentan historias, las creaciones nos interpelan, nos hacen preguntas. Y entonces en este espacio voy a estar invitándote también a crear, a conversar con tu creación. En arteterapia todos los lenguajes artísticos son vía de comunicación: el dibujo, la pintura, la escritura, la música, el modelado en arcilla, la expresión corporal, el teatro, los títeres, las máscaras. Entonces, hoy te voy a invitar, así como me presenté yo, te voy a invitar a que te presentes con una propuesta de collage. A mí me gusta siempre aclarar que las invitaciones son eso, invitaciones. Luego, resoná con lo que resuenes. Anda, si querés, por mi propuesta, anda por alguna otra. Sentite libre a la hora de crear. Deja que tu intuición te guíe. A mí me gusta en los talleres invitar a preparar el momento, preparar el espacio, preparar esa pausa que te estoy invitando a hacer, esa pausa de la vida cotidiana, esa pausa para que puedas conectarte con vos. Entonces me gusta proponer esto que te voy a proponer a vos, que busques un lugar cómodo en tu casa, un lugar donde no tengas interrupciones, al menos por un rato. Prepara ese espacio de una manera especial, pone una velita o algo cerca, un objeto que te motive. Rocía el ambiente con algún aroma, con alguna fragancia que te guste mucho. Poné de fondo una música especial, una melodía que sea inspiradora para vos, para este proceso creativo. Y ahí entonces te invito a contar a través del collage quién sos, cómo llegaste a ser la persona que sos hoy. Busca imágenes en revistas, dibujá, escribí, pintá llena de colores. Y luego, con todo eso, hace un collage. De la manera que quieras, como salga, no lo pienses demasiado. Luego de esa búsqueda, acomoda las partes en la hoja y ahí tenés tu creación. Y cuando la hayas terminado, tómate un momento, como te decía recién, para conversar. Podés girar la obra, podés mirarla desde otros puntos de vista, alejarla, acercarla. Y luego, tómate un ratito para escribir. ¿Qué te dice tu creación? ¿Qué te está mostrando de vos? ¿Qué sobresale? ¿Qué le hace falta también? Y algo muy importante, ¿qué mensaje te deja? Y con todo eso, si tenés ganas, te invito a que lo compartas conmigo, con la comunidad. Tenemos una comunidad en WhatsApp donde compartimos arteterapia. También tenemos un grupo en Facebook. Está también el canal en Instagram. Y bueno, por la vía que quieras, te invito a compartir con el mundo ese que sos. Nos encontramos en el próximo episodio. Te dejo un beso grande. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Si te gustó, compartilo con tus amigas o con quien creas que le podría hacer bien. Y si lo sentís, podés dejarme una reseña. Te contestaré con mucho cariño. ¿Te gustaría más? Bueno, entonces podés entrar a mi página web y allí descargar un ebook gratuito con actividades arteterapéuticas. También vas a encontrar mi blog con artículos interesantes. También vas a encontrar el contenido de los talleres brindados, la invitación a nuevos talleres y mucho más para tu crecimiento personal y profesional. Nos vemos pronto. Sigamos recorriendo juntas el arte de ser mujer.